Hola, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Nosotros somos Los Reporteros y como todas las semanas le agradecemos muchísimo su compañía. Lo invitamos a que interactúe con nosotros en nuestras redes sociales y por supuesto a que se quede con nosotros. Antes saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Saúl Sánchez Lemus y Aldo Mesa. Gracias, Daniel, un gusto saludarte. Hoy le voy a presentar historias de los africanos que viven en México. Aldo. Saúl, Daniel, un gusto saludarlos. Y contrario al derecho de igualdad y no discriminación, un gran número de empresas dejan fuera a las personas con discapacidad o consideran improductivas a las personas a partir de los 35 años. De los 10 grupos más discriminados en México, 7 refieren haber sido rechazados en algún empleo. Hoy les presentamos favor de abstenerse. Son cuestiones que van en contra de la dignidad humana. Obstáculos que hay para que las personas puedan acceder al empleo. Seguimos viendo mucha discriminación laboral. Soy Mariana, tengo 28 años, tengo parálisis cerebral infantil, un padecimiento que limita mi movilidad pero no mi desarrollo intelectual. Y llevo muchos años en esta lucha, porque la discriminación laboral sigue existiendo. Sus pasos son así, lentos y frágiles, pero contundentes, como la acción legal que emprendió tras el rechazo del que fue víctima. Yo estudié Derecho para impartir justicia, esa es mi finalidad, y simplemente por un acto discriminatorio no se me permitía ejercer mi carrera. Y esa discriminación fue el inicio de su lucha. Mariana estudiaba sexto semestre de la carrera en Derecho cuando al acudir a la bolsa de trabajo de la universidad, encontró que una cadena de hoteles ofrecía un empleo que cumplía con su perfil de abogada, pero no para una persona con discapacidad. Empecé a buscar trabajo y en esa búsqueda me di cuenta que las empresas, si bien ofertaban una vacante en Derecho, ponían que no aceptaban una persona con discapacidad. Evidentemente esto indignó a Mariana, además siendo abogada, pues era lógico pensar que así fuera. Saber que no podía ejercer lo que yo había estudiado me afectó mucho, ¿no? Y por un acto discriminatorio ya te imaginarás. Ante esa situación que no es aislada, Mariana inició lo que hasta el día de hoy ha sido un camino legal largo. La primera instancia fue el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde se intentó conciliar esa situación. No obstante, Mariana iniciaba al mismo tiempo una demanda legal contra la empresa hotelera. La mayoría de los obstáculos que existen son por parte de empresas privadas, poniendo restricciones u obstáculos que no son razonables. ¿Qué buscabas con esa demanda? Que se dijera en una sentencia que aún siendo una empresa de carácter privado, no podían discriminar. El juez en esa primera demanda consideró que Mariana no tenía razón. ¿Cuál fue el motivo? Que ella no había sido rechazada del empleo por no haberlo solicitado. Pero solamente el publicar algo que contenga un aspecto discriminatorio es discriminatorio per se, ¿no? Y el ir a la empresa y presentarme aún cuando decían que de entrada no se aceptaban personas con discapacidad, pues es una revictimización. Seguimos viendo pocas oportunidades, pocos puestos laborales para personas con discapacidad que perfectamente podrían llevar a cabo esas acciones, ¿no? De que permanece el problema, claro, todavía hay demandas, hay denuncias por parte de personas que pretenden ingresar al trabajo que por diferentes motivos son discriminadas. Tras el rechazo del primer juez, Mariana presentó un amparo directo contra esa resolución. Sin embargo, el juez de segunda instancia reiteró que no había discriminación por limitar una oferta de empleo a una persona con discapacidad. El gran problema justamente es ese, que no se le permitió acreditar o demostrar que tenía esa capacidad. Se le excluyó, ¿no? Y eso pues, afecta su dignidad. Carlos Odriozola, abogado de profesión, elaboró junto con Mariana las diferentes acciones jurídicas. Su último recurso era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Mariana depositó sus esperanzas y que, sin saberlo, marcaría un precedente a nivel nacional. Y después de un tiempo, la Suprema Corte decide que efectivamente existe discriminación y me concede el amparo. Decían que ellos tenían, en base al artículo 5º constitucional, la libertad de contratar a aquellos que quisieran. Pero la Corte dijo, sí, siempre y cuando no afectes la dignidad de las personas. Y en segunda instancia dice, es verdad, la mera publicación genera una discriminación y no es necesario
que la persona se presente si de entrada le están diciendo que no la van a aceptar. El argumento de la Corte fue que no solo se dio una violación al derecho a la igualdad, sino que además una afectación a la libertad de empleo. Y eso es un cambio sustancial en lo que había resuelto anteriormente la Corte. ¿Por qué? Porque la discriminación como tal pues se efectúa desde el primer momento, en este caso desde una publicación que es discriminatoria por sí misma. Pues está ajustada impecablemente esta resolución a lo que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece, ¿no? Y por supuesto, con la no existencia de cualquier tipo de elemento de discriminación por edad, por género. Ahora y tras su logro jurídico único en la historia del país, Mariana sabe que la lucha no termina. Según la encuesta nacional de discriminación, de los 10 grupos de población que viven mayor discriminación, 7 dicen que su principal problema está relacionado con el empleo. Y eso lo ha tomado como bandera porque cualquiera dice puede estar expuesto al rechazo, a la discriminación. Es justamente un precedente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros recorrimos durante 8 años o un poco más para llegar a esta determinación de la Suprema Corte no lo tenga que recorrer otra persona. Porque tu edad no va en relación a tu capacidad. Me topé con que yo ya era viejo después de los 30 años. Con rasgos de discriminación que todavía por parte de algunos empleadores se da. Importante empresa solicita recepcionista, edad 22 a 30 años. Auxiliar administrativo sexo femenino, edad 25 a 35 años. Secretaria sexo femenino, edad 25 a 32 años. Requisitos claros y contundentes, pero también... La edad, por ejemplo, sí es uno de los requisitos que más se repiten y se denuncian como discriminatorios. Javier es un hombre de 50 años que inexplicablemente para él se convirtió en un hombre viejo como lo consideraron algunas empresas y sin capacidad laboral, tan solo a los 35 años. Exclusivamente por su edad y por ser hombre, quedó vetado de un empleo como sobrecargo, hasta el día de hoy. Aproximadamente después de los 20 años empecé a trabajar en las aerolíneas. Cuando la empresa donde yo trabajaba desapareció, traté de buscar trabajo en otras aerolíneas, pero me di cuenta que ya preferían casi solo mujeres y muy jóvenes. Y tiene la misma dignidad una persona de 18 que una persona de 60, ¿no? Entonces no hay una razón válida por la cual una empresa pueda decir contrato a alguien de 18 o a alguien de 60. Sin embargo, las cifras son contundentes. 9 de cada 10 vacantes ofrecidas dejan fuera a los mayores de 35 años. Y Javier se encontraba en ese rango. Cuando tenía 35 años, buscó, imploró, como dice, que le dieran trabajo. Su experiencia a hablar 3 idiomas y sus capacidades en turismo fueron simplemente ignoradas por las líneas aéreas a las que acudió. Y bueno, los que ya pasamos los 30 años, que ya estamos como a mi edad, ya no se nos contrata. Yo traté en todas las aerolíneas aquí en México, traté muchas veces de entrar, llevé mis currículums por vía internet, por teléfono. Sin lugar a dudas, estos elementos que permanecen incluso en la administración pública federal que tienen contenidos discriminatorios tienen que ser eliminados. Gradualmente lo estamos haciendo, pero en todos los campos este problema se da. A finales del 2014 y por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las convocatorias laborales que establecen cierta edad para trabajar, por representar una discriminación por razón de edad. Cabe decir que la Suprema Corte, en los asuntos en donde se ha señalado que la discriminación por edad es inconstitucional, también señaló que efectivamente existe un delito en términos del artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal que atenta contra la dignidad de las personas. No obstante, esa situación se sigue presentando. Las personas entre 40 y 50 años, que son las que más solicitan trabajo, pues ahí sí es en donde más se les violenta el derecho al trabajo. Y en las líneas aéreas la situación persiste, al igual que en otros empleos. La discriminación no solo se presenta por edad, sino por apariencia física.
evitar la repetición de los hechos puede implicar modificar criterios, lineamientos de contratación, revisar todos los instrumentos y lineamientos internos, porque si no la discriminación se va repitiendo permanentemente y eso puede hacerlo una sola empresa hacia miles de personas. En México, el 55% del desempleo se debe al rechazo, según la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género. Un organismo que preside Javier y que fue creado tras su imposibilidad de encontrar trabajo por razón de edad. Al principio sentía, me di cuenta, frustración, enojo. Me di cuenta que no era el único, que la mayoría de la gente se enojaba, se sentía menospreciada, discriminada, porque me di cuenta después que la palabra correcta es discriminación, porque nos están negando el acceso a un empleo en nuestro propio país, pues a una edad todavía muy joven. ¿Entonces se es incapaz de ser productivo en el ámbito laboral a los 35 años? Para Javier, quien nunca logró reincorporarse como sobrecargo, la respuesta es sí. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 50 años el 9 de enero. Hace ya bastantitos años que no tengo un empleo fijo, debido precisamente a la edad. Y él, como muchos, están en espera que en todo el país se cumpla la determinación de la Corte para no rechazar de algún empleo a cualquier persona por razón de edad. Las empresas discriminadoras han perdido juicios millonarios por su actuar. De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ya que ninguna empresa y entidad de gobierno puede rechazar a alguien de algún empleo por discriminación. No se vaya. Continuamos con Africa Mex.